¿Qué tal, chicos? Muy bien. Les comparto el link de la entradita del día de hoy con respecto al tema anterior que fue estequiometría con gases. Así que vamos a comenzar. 5 minutitos a partir de ahora.
Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí les dejo el link nuevamente para los que iniciaron un poquito tarde. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y hoy día pues pasamos a estudiar el siguiente estado de agregación de la materia. Y hemos visto todo con respecto al estado gaseoso, que por cierto es el estado más estudiado por la química y la física, comportamiento. Y ahora pues vamos a estudiar al estado líquido, al segundo más estudiado. Chicos, vamos a conocer las propiedades, eso es lo que más nos interesa, las propiedades de los líquidos, como por ejemplo tensión superficial, propiedades particulares de ellos, presión de vapor, capilaridad, viscosidad, ¿correcto? ¿Y cómo es así que podemos hacer la comparación entre una sustancia y otra que son líquidas y poder decidir quién es más viscoso, quién presenta mayor presión de vapor, quién por ahí presenta mayor tensión superficial? Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un líquido. Chicos, un líquido es un fluido, ¿no? Igual que un gas. Eso quiere decir que cuando un líquido se encuentra en un recipiente, adopta su forma. Recordemos también que vimos en el tema de materia que en el estado líquido, las moléculas presentan fuerzas de cohesión, que es de atracción entre ellas, y fuerzas de repulsión, que en promedio son iguales, o sea que toman valores similares. También nos dice que es por lo que se caracteriza por la tendencia de la sustancia de poder conservar su volumen sin mantener su forma. No mantiene su forma porque ya hemos mencionado que es un fluido, ¿no? Adopta la forma del recipiente. Esa sería la definición de este segundo estado de agregación. Y por aquí, chicos, vamos a ver las características. Dentro de las características tenemos las moléculas en el líquido se encuentran, dice, cerca una de otra. No tan cercanas como en el estado sólido, pero sí a distancias cercanas donde va a haber presencia, pues, estas fuerzas de atracción, o sea, las fuerzas intermoleculares, las de London, las de dipolo-dipolo, son las de Van der Waals, y por ahí en algunos casos puente hidrógeno. Las posiciones relativas de las moléculas no están fijas, y ellas varían, dice, con relativa lentitud, las posiciones una respecto de otra. Recordemos que es un fluido, pero no, las moléculas no se encuentran a tanta velocidad como en un gas. Estas moléculas tienen desplazamientos leves, o sea, desplazamientos lentos. Y aparte de estar que presentan una fuerza de repulsión, pues están coaccionando, o sea, presentan atracciones. Por lo general dice, presentan mayor densidad que los gases. Sí, los gases son menos densos, los líquidos más densos, generalmente hablando. Y también nos dice que son fluidos prácticamente incompresibles. Recordemos que los fluidos comprensibles son los gases, cambian de volumen. Los líquidos no hacen ello. Los líquidos, aparte de ello, nos dice por aquí, chicos, que son isótropos. ¿Qué significa que los líquidos son isótropos? Esta palabrita también la vamos a ver en el siguiente tema, que es estado sólido. Hay sólidos que son isótropos o isotrópicos, y también hay sólidos que son anisotrópicos, que sería lo contrario. En este caso, todos los líquidos son isótropos, o sea que presentan una propiedad que se llama isotropía. Esta propiedad consiste en que las propiedades físicas de este medio, que es líquido, al ser medidas en cualquier dirección, son las mismas. Entonces es un material, todos los líquidos son materiales isotrópicos. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero medir una propiedad física de un líquido, sea por donde sea que la mide, cualquier dirección,
va a dar el mismo valor. Sí, son las mismas. Muy bien. Entonces por aquí, chicos, dice las moléculas, aparte de ello, se atraen unas a otras formando estas fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas que ya hemos estudiado son las fuerzas de London. ¿Cómo se llamaban las moléculas donde solamente había fuerzas de London? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué tipo de moléculas solamente presentan atracción mediante las fuerzas de dispersión de London? Son las moléculas apolares, las simétricas, ¿no? Y para que una molécula sea polar, hay que recordar ello. Hay que recordar un poquito de ello, chicos, porque si no, no vamos a poder realizar los ejercicios. O sea que debemos conocer ya el tema de geometría molecular y de fuerzas intermoleculares, que por cierto ya lo hemos visto. A ver, recordemos, chicos. Para que sea una molécula apolar, podría ser una molécula de dos átomos, su serie diatómica, que sea homonuclear. ¿A qué me refiero con que debe ser homonuclear? Si es una molécula diatómica, chicos, es porque está constituida de dos átomos. Y para que sea homonuclear, debe estar formada por dos átomos iguales. O sea, tiene este símbolo, A2. Puede ser H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2. Todas las sustancias diatómicas elementales son moléculas apolares. Aparte de ello, también para que una molécula sea apolar, ¿sí? Para que una molécula sea polar y solamente presente fuerzas de London. Estamos hablando, por cierto, de las moléculas apolares. Hay el caso también que si yo tengo un átomo central y ya sea si está conectado a dos elementos, tal vez a tres o a cuatro, estos elementos que rodean al átomo central deben ser iguales, ¿no? Pero para que sea 100% molécula polar, aparte de que alrededor del átomo central haya átomos iguales, la segunda condición para que sea molécula polar es que el átomo central no tenga ¿qué, chicos? ¿Qué no debe tener? No tiene pares de electrones libres, ¿no? Correcto. Porque si por ahí está unido a átomos iguales y tiene par de electrones libres, ya no es una molécula. O por ahí, si no tiene pares libres, pero está unido a átomos diferentes, pues tampoco es una molécula polar. Para que sea molécula polar, debe estar unido a átomos iguales y además no debe tener pares de electrones. Esas son las dos condiciones necesarias para que la molécula, perdón, sea polar. Muy bien, y las moléculas polares, profesor, las moléculas polares que presentan. Las moléculas polares también presentan London. Pero aparte de London, ¿qué más presenta? Presentan dipolo-dipolo, ¿sí o no? La más predominante entre estas moléculas, la atracción más predominante se da entre dipolo-dipolo, que es una atracción más fuerte a la de London. Pero eso no quiere decir que no presentan London. London se encuentra en todo tipo de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, para que una molécula sea polar, o bien puede ser una molécula diatómica, pero este caso sería heteronuclear. O sea que los átomos que constituyen a esta molécula diatómica sean diferentes, como por ejemplo HF, HCl, HI, HBr, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, ¿no? Esos serían moléculas polares. Muy bien. Además, para que sea una molécula polar también,
Y otro casito. Cuando hay más de dos átomos, hay un átomo central. Este átomo central, si por ahí tiene unido a átomos diferentes, en este caso el C es el diferente, también vendría a ser una molécula polar. O el otro caso para que sea molécula polar es que si por ahí tiene unido a átomos iguales, pero tiene pares libres, el átomo central tiene pares libres, entonces también viene a ser todo ello una molécula polar. Chicos, y por último, para recordar, hay moléculas polares que presentan un dipolo-dipolo muy fuerte, una atracción dipolo-dipolo muy fuerte que se llama puente hidrógeno. ¿Cuándo estas moléculas van a presentar entre ellas puente hidrógeno, chicos? Cuando estas moléculas, ¿qué conexión tienen? ¿Qué enlace? ¿Hidrógeno con qué? Habían tres elementos que juntos al hidrógeno generan dipolos fuertes entre sus moléculas. ¿Hidrógeno con quién, chicos? Con el fondo. Claro que sí. El flúor, el oxígeno, el nitrógeno. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno con otro fluoruro de hidrógeno. Aquí hay una interacción de puente de hidrógeno, pero también habrá una atracción entre fuerza del hombre. La más predominante es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo normal y el dipolo-dipolo normal es más fuerte que el otro. Otro, el agüita, el H2O. El agüita con otra agüita generan también puente de hidrógeno. Pero además siempre aparece el O. ¿Por qué el agüita, profesor? Porque hay enlace OH. El NH3 igualmente, que tiene tres hidrógenos unidos al nitrógeno. Y otras estructuras pues que presenten ese tipo de enlaces. H, FON. Listo, chicos. Recordando ello, vamos por aquí. Mira, acuérdate, mira, aquí está el agüita, ¿no? Un ejemplo te pone con respecto a estas fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Vamos a hablar acerca de esta propiedad isotropía que te estaba mencionando, o ya lo mencioné. Esta propiedad me indica que las propiedades físicas del medio, en este caso el líquido, son las mismas en cualquier dirección. A ese tipo de materiales se le denomina isotrópicos, la misma en todas las direcciones. Muy bien. Vamos ahora con las propiedades de los líquidos, chicos. Voy a comenzar mencionando a esta propiedad muy importante que permite que algunos insectos, pues chicos, se puedan desplazar por encima de un líquido. En Discovery Channel aparecen muchos videos de ello, donde insectos pequeñísimos, pues, caminan sobre la. También se puede hacer un experimento de ello. Al colocar un alfiler en forma, bueno, echada, un alfiler echado, en el agua, ¿no? Se mantiene en la superficie. Muchos objetos flotan porque se debe uno a la densidad, los menos densos siempre van a estar arriba, pero algunos también flotan con respecto a esta propiedad, la tensión superficial que presentan los líquidos. Como su mismo nombre lo dice, es una tensión, o sea, hay fuerzas en la superficie, tensión superficial. Hay una fuerza resultante en las moléculas de la superficie de un líquido que permite que se cree una película en la superficie. Me refiero a una película, una capa bien fina. Y hay una fuerza resultante que pueda permitir que objetos pequeños se mantengan en la superficie, ¿no?
Vamos a definir esta propiedad. Chicos, la tensión superficial se puede definir de estas formas. Como la energía requerida para incrementar la superficie. Mayor energía requerida, mayor tensión superficial. Se define también como la resistencia que ofrecen los líquidos a la ruptura de su superficie, ¿no? Es uno de los conceptos más comunes con respecto a tensión superficial. ¿Qué más nos dice? Es la fuerza necesaria para aumentar el perímetro de un cuerpo en el agua en una longitud. Habla del perímetro, de la superficie, pero aquí ya específicamente con respecto a la fuerza, tensión, resistencia. ¿Correcto? Entonces, se puede definir de esa forma. Además, también nos dice, en la tensión superficial aparecen las fuerzas no compensadas, o sea que hay una fuerza resultante en las moléculas que están en la superficie líquida. Esta parte nos interesa. ¿Por qué? Porque, mira, si nosotros por aquí dibujamos un vaso con un líquido, bueno, siempre se hace el ejemplo con el agua. Por aquí, si nosotros estudiamos a una molécula de agua que va a estar representada con este circulito, sabemos que esta molécula del agua va a presentar una molécula encima de ella, una molécula a la izquierda, otra molécula a la derecha, una molécula abajo, una molécula al frente y una molécula atrás. Tú sabes que las moléculas que lo rodean lo atraen, ¿sí? Esta molécula de la izquierda lo atrae hacia la izquierda, el de la derecha a la derecha, el de arriba arriba, el de abajo hacia abajo, el de adelante hacia adelante y el de atrás hacia atrás. Estas fuerzas de atracción que tienen las moléculas que lo rodean se compensan, chicos. ¿A qué me refiero que se compensan, se anulan? Porque son de la misma intensidad. El de atrás con el de adelante, el de la izquierda con el de la derecha. Fuerzas contrarias se atraen. Solo han visto en física, ¿sí o no, chicos? Fuerzas contrarias con el mismo módulo se atraen, se eliminan, ¿no? Se anulan. Pero ¿qué pasa con las moléculas que están en la superficie? Por ejemplo, tengo esta molécula que está en la superficie del agua y por aquí le rodea una molécula a la izquierda, una a la derecha, uno adelante, por ahí uno atrás y uno abajo. No hay muchas más, obviamente, porque hablamos de varias dimensiones, pero yo suponiendo que hay arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. El de la izquierda hacia la izquierda, el de la derecha hacia la derecha, el de adelante hacia adelante, el de atrás hacia atrás y el de abajo hacia abajo. Las únicas que se anularían, chicos, sería izquierda-derecha, adelante y atrás. Hay una fuerza no compensada por las partículas o moléculas de agua que están debajo de la molécula que se encuentra en la superficie. Entonces por aquí va a haber otra molécula, y se va a generar pues unas fuerzas no compensadas totales ya. Eso permite que se cree la capa, chicos. Fuerza no compensada permite que se cree una capa, una resistencia, ¿no? La cual van a ofrecer los líquidos para que rompan esta superficie, esta capa en la superficie. Lo podemos ver por aquí, mira, de manera más detallada, ya en limpio. Mira, dice, las fuerzas unen las moléculas de agua y va a haber una fuerza no compensada hacia abajo. En el seno del líquido, en cambio, cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas sí van a estar compensadas. ¿Dónde no lo están? En la superficie. Muy bien. Entonces, chicos, teniendo la definición de lo que es tensión superficial, pasamos a las consecuencias de esta propiedad específica de los líquidos. La tensión superficial, chicos, está relacionado con la formación de burbujas, de pompas de jabón, en general de espuma. ¿Sí, chicos? Esta acción se debe, o esta consecuencia se debe gracias a la propiedad de tensión superficial de los líquidos, ¿no?
forman burbujas esféricas. Formación de gotas esféricas. Trata de tener menor área superficial. Chicos, una gota de agua tiene esta forma. Tu lágrima, cuando él o ella se fue, tiene esta forma. Pero una gota de mercurio presenta una forma más esférica. Es una gota de agua y esta es una gota de mercurio. Entonces, chicos, podría haber una pregunta por ahí con respecto a ello. Dibujan las gotas y te preguntan, ¿quién presenta mayor tensión superficial? Tu respuesta sería la que tiene eh, una forma más esférica, porque es aquella que presentará pues una menor área superficial. ¿Cuál sería entonces, chicos? La de mercurio. Tensión superficial de mercurio va a ser mayor a la tensión superficial. ¿Y sabes a qué se debe ello, chicos? Al tipo de atracción que existe entre sus partículas. Sabemos que las moléculas de agua, sí, sabemos que las moléculas de agua que conforman pues una gota, se atraen mediante puente de hidrógeno, ¿sí o no? Bueno, ¿sí o no? Pero también lo no. Pero la más predominante es puente de hidrógeno. ¿Quién me puede decir cómo es que se atraen los átomos de mercurio? El mercurio, según la tabla periódica, ¿qué es? Un elemento metálico, ¿sí o no? ¿Y los elementos metálicos qué presentan? Enlace metálico. Chicos, habíamos mencionado una clase anterior, bueno, ya varias anteriores, que los enlaces químicos son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Debido a ello, el mercurio presenta mayor acción superficial que el agua, una mayor atracción y va a haber una fuerza mayor no compensada. ¿De acuerdo, gente? ¿Se entiende esa parte? Sigamos ahora con lo siguiente. Formación de una película elástica, secuencia, sobre el líquido que permite pequeños objetos queden suspendidos o que pequeños insectos pues se desplacen sobre la superficie del líquido. Permite explicar por qué las plantas y árboles pueden llevar agua hasta lo más alto de sus ramas. Como consecuencia de la tensión superficial surge un fenómeno al cual se le denomina capilaridad. ¿Qué es la capilaridad, chicos? Es la capacidad que tienen los líquidos de poder desplazarse por tubos finos, a los cuales se denominan capilares, y es justamente lo que presentan las plantas. Capilares que van a absorber desde las raíces hacia todo el cuerpo de esta planta y pueda llegar al agua a todo su sistema. Por efecto de la capilaridad, que se da como consecuencia de la tensión superficial. Ahora hablaremos de este fenómeno. Permite explicar también por qué una tela normal se moja y una que es no una impermeable, ¿no? Una impermeable pues no se va a mojar. Las impermeables, chicos, no permiten el paso de estas gotas. ¿Por qué? Porque las telas impermeables presentan poros muy pequeños que no permiten que estas gotas, en este caso el agua, que es lo más general por lo cual se moja una tela, no puedan traspasar dicha tela. Muy bien. En cambio, una tela normal, pues sí. Profe, telas impermeables como qué, como los chubasqueros, esos trajes para la lluvia, no permite que se mojen, ¿no?
y que por ahí te dé un resfriado. Vamos ahora con la variación de la tensión superficial, chicos. A ver, debemos tener en cuenta que la tensión superficial varía en función a la temperatura, a la estructura, o sea, el tamaño de una molécula. Está relacionado, pues, obviamente, con las fuerzas intermoleculares que presentan las moléculas de un líquido. Y también varía en función a las sustancias que se le ingieran o que las sustancias que se le viertan a un líquido, como sustancias tensoactivas o por ahí sales. A ver, ¿cómo varía con respecto a la temperatura, chicos? A mayor temperatura, la tensión superficial disminuye. ¿Cómo es la temperatura con la tensión superficial entonces? Presenta una relación inversa de la temperatura con respecto a la tensión superficial, que lo vamos a estar denotando de esta forma en los ejercicios, ¿ya? ¿Sí? La tensión superficial. Presenta una relación inversa con la temperatura. A mayor temperatura, chicos, ¿qué sucede con un líquido? Mira, un líquido por ahí a una temperatura ambiente, pues sus moléculas van a estar por ahí unidas. Pero tú sabes que la temperatura está relacionada con la energía cinética, ¿sí o no? O sea que si yo aumento la temperatura, estas moléculas pues se van a encontrar con mayor velocidad y por lo tanto van a estar más separadas. Eso quiere decir, chicos, que las fuerzas intermoleculares van a darse con menor intensidad porque van a estar más lejanas. Y como van a estar más lejanas, se da con menor intensidad, pues la tensión superficial también va a ser menos intensa. O sea que desde este primer punto podemos ir al tercer punto. El tercer punto dice que mientras más intensa es la fuerza intermolecular, mayor es la tensión superficial. Lo contrario sería que si la fuerza intermolecular es menos intensa, entonces menor va a ser la tensión superficial. ¿De acuerdo? Entonces yo les preguntaría, chicos, ¿quién presenta, quién presenta mayor tensión superficial? ¿Una sustancia apolar o una sustancia polar? ¿Quién presenta mayor tensión superficial? De forma general, obviamente. De forma general, la polar, porque la polar presenta dipolo-dipolo y fuerza del London. En cambio, la polar solo London. Y si por ahí encontramos una sustancia polar con puente hidrógeno, entonces esa presentará mayor tensión superficial. Esa va a ser la deducción que tú debes sacar en los ejercicios. ¿Estamos? Vamos practicándola aquí de manera ejemplar. Muy bien, vamos al segundo punto. Este cuadrito es importante, chicos, para resolver los ejercicios. Segundo punto. Estructura y tamaño de una molécula. Generalmente dice, la tensión superficial depende de estos, claro. Pero ¿cómo que depende, chicos? A ver, si yo tengo una molécula por aquí súper grande, vamos a hablar, a ver, ya entrando a tallar a moléculas apolares, que dependen netamente del tamaño. Si por aquí tengo una molécula grande, que está representada por esta línea, y otra molécula grande que está representada por esta línea, aquí hay un área donde se va a dar la fuerza de atracción entre ellas. Pero si la molécula es pequeña, chicos, entonces la atracción va a ser pequeña porque el área es menor donde se da esa interacción. Y como ya sabemos, y como ya sabemos, chicos, a mayor fuerza intermolecular, mayor va a ser la tensión superficial, ¿no? Entonces las moléculas grandes, podríamos decir de forma general también, que van a presentar mayor fuerza intermolecular y por lo tanto mayor tensión superficial, ¿no? Más que todo para las moléculas apolares, que las fuerzas de London pues se dan en función al tamaño.
Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una sustancia tensoactiva? Por aquí, si yo agrego una sustancia tensoactiva a un líquido, podría ser un jabón, un detergente, la acción de estas sustancias va a hacer que la tensión superficial disminuya de esto. O sea que el agua pura tiene mayor tensión superficial que el agua jabonosa, ¿no? O con detergente. Pero si yo le agrego una sal, sustancias iónicas, electrolíticas, van a aumentar la tensión superficial en los líquidos, o por ejemplo el agua. O sea que podríamos decir también que la salmuera, que es agua con sal, presenta mayor tensión superficial que el agua pura. ¿Por qué? Porque la salmuera es agua con sal, presenta una sustancia iónica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí podemos observar, mira, una data experimental con respecto a la tensión superficial del agua a diferentes temperaturas. Tenemos muestras de agua, o la misma muestra de agua, desde 0 grados Celsius a 60 grados Celsius. Desde cero ya es líquido, ¿sí o no? Entonces, por aquí podemos observar lo siguiente. A ver, tenemos aquí, mira, la tensión superficial del agua a 0 grados Celsius es 75,60 dinas por centímetro, una unidad a la cual se mide esta tensión superficial. Las dinas es una unidad de fuerza y centímetros la unidad de longitud perímetro. A medida que la temperatura aumenta de esta muestra de agua, la tensión superficial, ¿cómo va yendo, chicos? Disminuye, ¿sí o no? Entonces esto está comprobado pues experimentalmente. Dice, ¿las burbujas tienen mayor o menor tensión superficial del agua? No, las burbujas es una consecuencia de la tensión superficial. Gracias a la tensión superficial se crean pues las burbujas, las pompas de jabón. Sí, porque va a haber una atracción ahí entre el líquido que permite que se formen las burbujas y puedan encerrar parte del aire que lleva dentro cada una de ellas, ¿no? Eso es una consecuencia. Ahora, si nosotros comparamos la burbuja que, pues, con un dedito o con una pequeña fuerza le damos y esta se rompe, pues va a presentar menor tensión superficial que el agua, ¿no? Porque el agua para poder introducir una partícula, pues va a ser más difícil, ¿no? Entonces esa relación se da de manera, ¿no? Disminuye en función a las sustancias que se le agregan, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces este cuadrito, chicos, va a ayudar bastante para los ejercicios del día de hoy. Vamos a pasar al siguiente y el siguiente es la capilaridad. Recuerda que la capilaridad es un fenómeno de la tensión superficial. Definición, ¿vale? Igual al final les entrego el, el material, ¿no, chicos? Como ya venimos acostumbrados, ¿no? A ver, ahí está. Ah, esta es consecuencias, perdón. Definición, me dijeron. Mira, me olvidé mencionarles también que la unidad, según el sistema internacional, es Newton por metro. Puede estar también en otra unidad de fuerza, como las dinas, que es una unidad inglesa, por centímetro. Pero según el sistema internacional, que es con el cual nosotros trabajamos, es Newton por metro. Newton de fuerza y metro longitud, pues no perímetro. Listo. Vamos ahora a la capilaridad. Como definición tenemos que es un fenómeno por el cual un líquido asciende por estrechos tubos capilares. Este fenómeno está relacionado con la tensión superficial.
Creo que cuando vimos el tema de materia vimos este efecto de capilaridad en un video, en dos videos, creo, chicos, donde los líquidos, donde había una fase móvil y una fase estacionaria, una tela que va a permitir que, gracias a la fase móvil que es el agua, por esta tela, va a poder desplazar algunas sustancias y separarlas de otras de una mezcla, ¿no? ¿Recuerdan ello, chicos? A ver por aquí. Este fenómeno dice está relacionado con la tensión superficial. Chicos, la atracción que existe entre las moléculas, nosotros siempre le hemos denominado fuerzas de atracción. ¿Pero de qué tipo? Entre moléculas se da fuerzas de cohesión. Se va a simbolizar con Fc. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú sabes que un líquido va a estar dentro de un recipiente. Y este recipiente, que es un recipiente sólido, pues como todo material, está representado también con partículas, constituido de partículas. Entonces, sí o no que también va a haber una atracción entre las partículas del recipiente y las moléculas de líquido. Esta atracción que se da entre el recipiente y el líquido, a estas fuerzas la vamos a denominar fuerzas de adhesión. ¿De acuerdo? Que se va a representar con FDA. ¿Está claro, chicos? Entonces, Fa, fuerzas de adhesión, y Fc, fuerzas de cohesión. Fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión. Algunos líquidos, en algunos líquidos, la fuerza de adhesión va a ser mayor que la fuerza de cohesión. En otros, la fuerza de adhesión va a ser menor que la fuerza de cohesión. ¿Cómo podemos identificar ello? Por el menisco. ¿A qué me refiero con el menisco? Me refiero a esta figura que podemos observar por aquí, chicos. Mira por aquí el menisco de este líquido. Tiene forma de U, como el campeón de la apertura. En cambio, este sí no me gusta. Este líquido tiene forma de U invertida, ¿no? Cuando tenga forma de U, eso quiere decir que la fuerza de adhesión, o sea, de atracción entre las partículas del tubo, es el material sólido, y el líquido es mayor que las fuerzas de cohesión, que son las partículas o moléculas del líquido, entre las moléculas del líquido. En cambio, cuando está en forma de U invertida, las fuerzas de adhesión entre tubo y líquido son menores a las fuerzas de cohesión, o sea, entre las partículas del líquido, ¿no? Este líquido es el agua, chicos. En el agua hay puente de hidrógeno. Este líquido es el mercurio presenta enlace metálico, un enlace fuerte. Entonces, ¿cómo vamos a denominar al menisco que tiene forma de U? Menisco convexo. Perdón, menisco cóncavo. Y el forma de U invertida, menisco convexo. Cóncavo en forma de U, convexo, U invertida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver por aquí. Creo que tengo un videíto por aquí, chicos. Veamos. Hace la unión entre dos piezas. ¿Funciona? ¿Cuáles son los
No les he preguntado si se escucha, creo que sí, ¿no? Porque por ahí... ¿No se escucha? Ups. Avise, pechicocos. Están viendo sin audio. Ahora conectamos. Ahora lo vemos. Ahora, Hola, Lucas Milhouse ofrece productos y servicios para... confirmen. Muy bien. ensambles de soldadura fuerte. Frecuentemente mencionamos la importancia del efecto capilar en el proceso de soldadura fuerte. Este efecto atrae la aleación fundida hacia la unión entre dos piezas metálicas. Pero, ¿qué es exactamente el efecto capilar? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los factores que inhiben su efecto? El día de hoy vamos a enfocar en el fenómeno científico del efecto capilar. La capilaridad es la capacidad de un líquido para fluir en espacios reducidos sin la ayuda de y en oposición a fuerzas externas como la gravedad. Ahora vamos a hacer un experimento que muestre el efecto capilar correcto. Tenemos dos platos de vidrio con casas de igual tamaño, 1,5 milésimas de pulgada, insertadas encima y debajo. Esto nos proporciona un espacio ideal para que ocurra el efecto capilar. Ahora veamos lo que sucede cuando sumergimos el fondo en una bandeja con líquido. Como puede ver, el líquido es atraído suavemente por la capilaridad para llenar el espacio libre entero entre los platos. Esto ilustra el valor de un espacio libre uniforme y reducido para una capilaridad exitosa durante la soldadura fuerte. A continuación demostraremos lo que sucede cuando no tenemos un espacio libre, uniforme y apropiado. Estos platos están separados por una calza de 1,5 milésimas de pulgada en el lado inferior y una calza más gruesa de 15 milésimas en el lado superior. Ahora, cuando insertamos los platos en la bandeja, vemos que el líquido solo puede subir en parte. El efecto capilar atraerá el líquido únicamente hasta el punto donde el espacio libre es de 5 a 6 milésimas de pulgada. Luego la abertura se hace más grande y la capilaridad no puede ocurrir. Recuerde, en nuestra primera demostración, el líquido llenó la abertura entre los platos completamente porque el espacio era uniforme, de modo que la capilaridad pudo funcionar. Para nuestro siguiente experimento, tenemos platos de vidrio separados con calzas que representan un espacio libre uniforme ideal de 1,5 milésimas de pulgada, pero las superficies internas del vidrio se han marcado con huellas digitales grasosas. Cuando insertamos estos platos en la bandeja, el líquido sube para llenar la abertura. No obstante, deja huecos donde las superficies grasosas interfieren con la capilaridad. Si esto fuera una unión de soldadura, no sería una soldadura sólida. Con esto podemos entender varios principios relacionados a la capilaridad y la soldadura fuerte. Primero, las aberturas de las uniones deben ser correctas y de tamaño uniforme para que pueda ocurrir la capilaridad. La variación en el espacio afectará el éxito de su operación de soldadura fuerte debido a que se comprometerá la capilaridad. Segundo, la limpieza cuenta en la soldadura fuerte. Las piezas que no estén limpias apropiadamente pueden tener grasa u otros residuos, los cuales impedirán el proceso de capilaridad. El efecto capilar satisfactorio, el proceso que permite que las aleaciones fluyan hacia la unión entre dos piezas metálicas, es crucial para una soldadura fuerte exitosa. Para más información, visite nuestro... Interesante, ¿no, chicos? O sea, en el muestreo, en la realización de una soldadura, pues se puede observar a detalle este efecto de capilaridad, ¿no? Que es muy importante, por cierto. Bien, de acuerdo. Seguimos entonces por aquí. ¿Qué dice? La acción capilar consiste entonces en el ascenso de líquido, como hemos visto, en un tubo muy estrecho, sí, al cual se le denomina capilar. Este efecto es consecuencia del enfrentamiento entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión entre líquido
y la pared del recipiente. Adhesión, líquido y pared del recipiente. Cohesión entre las moléculas. Entonces, mira, veámoslo por aquí de manera química. Chicos, cuando la adhesión, que ya sabemos que es entre la pared y el líquido, es muy fuerte, más fuerte que la cohesión, que es la atracción entre las moléculas. Entonces, se va a formar un menisco cóncavo en forma de U, que las moléculas que están cerca al pared del recipiente van a sentirse más atraídas y va a generarse esa figura. Caso contrario, se va a formar una U invertida. ¿Por qué? Porque la adhesión es menos intensa que la cohesión que hay entre las partículas. Por eso se forman dichas figuras. Entonces, y eso se puede observar con una vista horizontal. Colocas agua en un tubo de ensayo, lo ves horizontalmente y vas a observar esta forma de U, este menisco cóncavo. Seguimos. Ahora vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es viscosidad, chicos. Vamos a simbolizarlo el día de hoy en los ejercicios con la U, esta U griega, una colita más grande que la otra. Y es una propiedad también específica de los líquidos. No tiene ninguna relación con la densidad. Que quede claro ahí. No tiene ninguna relación con la densidad. ¿Por qué te digo ahí? No vaya a haber una proposición donde diga, si el líquido A es más denso que el líquido B, entonces el líquido A es más viscoso que el líquido B. Eso no lo podemos comprobar al 100%. Puede ser verdadero, puede ser falso, entonces es falso. Va a depender de qué líquido sea. Algunas veces cumplirá, algunas veces no cumplirá. Pero no necesariamente porque sea más denso va a ser más viscoso. No, no hay ninguna relación entre lo denso y lo viscoso. Y lo podemos comprobar con ello. Chicos, agua y aceite. Creo que todos sabemos que el aceite va a estar arriba y el agua abajo. ¿Y eso a qué se debe, chicos? ¿Eso a qué se debe? Que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite. Del agua es 1 y del aceite es 0,8 gramos por milímetro. ¿De acuerdo? Pero si hablamos de viscosidad, el aceite es más viscoso que el agua. Y ahora la pregunta, profe, entonces, ¿qué es viscoso? Pues aquí está. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir. A ese factor se le denomina viscosidad. Hay unos líquidos que fluyen lentamente, hay otros líquidos que fluyen de manera más rápida. Los que fluyen de manera lenta son los más viscosos, resisten a fluir. Algunos fluidos que tienen una viscosidad alta, la miel, fluyen muy lentamente. Otros que presentan una viscosidad pues baja, es el agua, la gasolina, fluyen fácilmente. Todos los líquidos presentan esta propiedad, solamente que algunos tienen valores altos de viscosidad y otros valores bajos. Unidades con las cuales se mide la viscosidad. Kilogramos por segundo metro o newton segundo por metro cuadrado. Son equivalentes. Creo que tenemos otro videito.
Esas son las formas de comparación de viscosidad entre un líquido y otro. ¿Cuál es el líquido más viscoso, chicos? Estas muestras. No se escucha, no tenía explicación, simplemente un poquito de audio así en canción. A ver, qué raro que no se haya escuchado, ¿eh? ¿No escucharon la canción o sí? Tampoco. Claro, ¿no? A mí sí me sale. No, pero no pasa nada. En el siguiente ya, si es que no hay. ¿Ya? A ver, seguimos por aquí. Entonces, cuando mayor es la viscosidad del líquido, va a fluir más lentamente. ¿No? Por ejemplo, aquí, chicos, el fluido que fluye más lento es el tercer fluido, ¿no? El fluido C, podríamos decir. Es más viscoso que el fluido B y el fluido A. Además, te dice que la viscosidad de los líquidos disminuye ligeramente con la temperatura. O sea que la viscosidad también tiene una relación inversa con la temperatura. Y eso es debido a que cuando la temperatura aumenta, pues las fuerzas intermoleculares disminuyen. Y debido a ello, la viscosidad también. A ver, vamos a ver si ahora se escucha. Altavoz, igual que el sistema. A ver. Ahora, hay explicación, ¿eh? A 100 grados Fahrenheit y a 50. Sí, lo estoy compartiendo, pero ¿por qué no me deja, eh? ¿Sí se escucha? No hay explicación, ¿eh? Entonces, chicos, ahí también podemos observar que ha sido comprobado experimentalmente que la temperatura es un factor clave con respecto a la disminución de viscosidad, ¿no? Mayor temperatura, la viscosidad de los líquidos disminuye, ¿no? Con respecto a la estructura y el tamaño, entonces también nos dice que los más viscosos van a ser aquellos que presenten mayor tamaño. Los que presentan mayor tamaño son aquellos que presentan mayor masa molar o que son moléculas lineales, ¿no? Y dice la molécula iba a presentar mayor viscosidad. Por ejemplo, los hidrocarburos que son carbonos con hidrógeno. Bueno, solamente voy a poner a los carbonos. Recuerda que los carbonos forman cuatro enlaces covalentes, ¿no? Cuatro enlaces normales. Yo puedo tener una estructura que presenta cinco carbonos de esta forma, es lineal,
Y puedo tener también una estructura que presenta 5 carbonos y esté de esta forma. Pero esta estructura no es lineal. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos presentan la misma forma. Ambos tienen 5 carbonos y por ahí tendrán pues 12 hidrógenos. Los hidrógenos están por aquí. Mira, si quieres los voy colocando. ¿Sí? Hay sustancias que presentan la misma fórmula. La misma fórmula global, la molecular, sí. Pero sus estructuras son distintas. A estas sustancias se le denomina isómeros. Lo vamos a ver más adelante. Pero mira que quiero que observe lo siguiente. Al ser esta estructura lineal y esta no, porque esta línea tiene ramitas, entonces la viscosidad de este señor es más alta que la del segundo compuesto. Lo dice el segundo punto. Si tiene la misma fórmula, entonces yo no puedo considerar la masa molar porque la masa molar va a ser la misma, ¿no? Al presentar la misma fórmula. Entonces tengo que considerar la linealidad. El más lineal presenta mayor viscosidad. Ahora, profe, y si yo comparo por ahí uno de 5 carbonos, tiene esa fórmula y es lineal, y por ahí comparo con otro de 5 bueno, con otro de 3 carbonos ahora, de 3 carbonos, y también es lineal, entonces como los dos son lineales, no puedo compararlos por la linealidad. Si no, ahora, ¿por qué lo voy a comparar? Lo tengo que comparar, creo que es obvio, chicos, que lo tengo que comparar con la masa molar. El que presenta mayor masa molar es el más grande, pues. Su masa molar de este señor, C5H12, que es el pentano, va a ser mayor que la del propano, que tiene fórmula C3H8. Claro, aquí va a ser 12 por 5, 60, más 12, 72. 12 por 3, 36, más 8, 44. Su masa. Entonces el de arriba sigue siendo el de mayor viscosidad. ¿De acuerdo? ¿Qué más, chicos? Fuerzas intermoleculares. Y si el primero no estaría lineal. Excelente, así no viene, pero cuando estés en la uni. Excelentes preguntas, chicos, es lo que ustedes. Cuando estás en la uni tendrías que ver, chicos, tendrías que ver los dos aspectos. Porque mira, 5 carbonos no solamente se pueden asociar de esta manera. Hay varias formas de asociar 5 carbonos. Podría ser así, ¿no? Podría ser así, como hemos visto, ¿no? Se presentan varias estructuras. Al tener varias diferentes estructuras, diferentes propiedades. Entonces, si tú comparas con el de 3 carbonos que es pequeñito, generalmente, quiero decir en todos los casos, pero generalmente lo que predomina es la masa molar, el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, al presentar el mayor masa molar que él, pues entonces va a presentar mayor viscosidad. Lo primordial es el tamaño y luego la línea. Ah, ajá, efectivamente, sí. Porque cuando veamos más adelante, chicos, lo de 1, 2, 3, 4 carbonos van a ser gases. Lo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos van a ser líquidos. Bueno, hidrocarburos lo vamos a ver luego, chicos, vamos a verlo luego. Por ahora, solamente ese punto, ¿sí? Forma general. Nos recuerda que en la química no podemos decir siempre, muchas veces. Muy pocas veces decimos siempre. Vamos ahora a ver las fuerzas intermoleculares. Mientras más intensa es la fuerza intermolecular, mayor es la viscosidad. Eso sí, ya lo hemos visto. Ojo, ojito, ojito, te lo dije y te lo vuelvo a decir. No existe relación directa o inversa entre la densidad y la viscosidad. No hay ningún tipo de relación. Aquí está alguna viscosidad para algunos.
unas sustancias que son hidrocarburos, que es lo que hemos estado trabajando. Hexano, heptano, octano, nonano, decano. Chicos, ¿te acuerdas de tu ex? Ex, no tu ex, sino el ex de hexano, de 6. El de 6 carbonos, el de 7, el de 8, el de 9 y el de 10. El más grande es más viscoso, mira. Una unidad en la cual se mide también la viscosidad de los centipoison. CP. Sí, dice. Ya. Pero mira, también podemos ver la viscosidad del agua a diferente temperatura. Son datos experimentales, chicos, ¿ah? A mayor temperatura, menor es la viscosidad del agua. A 20 grados Celsius, la viscosidad del agua es 1 newton segundo por metro cuadrado. Ya a mayor temperatura, esta viscosidad disminuye, debido a que las fuerzas intermoleculares disminuyen en función a la temperatura. Listo, chiquillos. Ah, el examen. Del prefijo ex. Claro, eso mismo entendí. Vamos por aquí con respecto a la siguiente propiedad de los líquidos, o mejor dicho, para poder entender temperatura de ebullición, primero hay que ver evaporación. ¿Qué es la evaporación? Los líquidos se vaporizan, se evaporan. Es el proceso por el cual una sustancia pasa de su estado líquido a un estado gaseoso. Pero para decir que un líquido se evapora, para que este efecto ocurra, este cambio de líquido a gaseoso ocurra, debe ser por debajo de la temperatura que ebulle. Profe, entonces, ¿qué es ebullir? Ah, vamos a ver primero evaporación. Chicos, ¿alguna vez te ha tocado trapear la vereda de o el piso de tu cuarto? Entonces le echas agüita. Le echo agüita, profe, sí, le echo agüita. Agüita. Lo trapeo, profe, muy bien. Pero queda todavía húmedo, ¿sí o no? Pero a medida que pasa el tiempo, se evapora. El agua se evapora, claro. Igual cuando tienes tu ropa húmeda, está húmedo, profe. A medida que pasa el tiempo, el agua se evapora. Entonces, el agua que estaba en tu polo, chicos, ¿habrá llegado a 100 grados Celsius para que se convierta en vapor? Si hubiera sido así, tu polo se hubiera quemado. 100 grados Celsius se quema. No, no ha llegado así. Ha ocurrido a una temperatura menor a 100. Y creo que todos los que estamos presentes aquí sabemos que cuando nosotros servimos agua, hervir, ebullir, a una temperatura de 100 grados Celsius, condiciones obviamente ambientales, una atmósfera, a 100 grados Celsius, chicos, el agua ebulle. Profe, ¿qué comparación hay entre ebullir y hervir? Lo que ha sucedido en tu polo, pues se ha dado tal vez a 20 a 30 grados Celsius. Lo que ha sucedido aquí en la ollita, fuego, es ebullir, porque ha ocurrido a 100. 100 es la temperatura de ebullición. La diferencia es la siguiente. La ebullición se da completamente en todo el material, todo el cuerpo líquido, en este caso el agua. En cambio, la evaporación no, se da en la superficie. Superficie, primero se evaporan las moléculas de la superficie, luego las otras moléculas que quedan en la superficie, y se va dando de esa misma. La evaporación dice puede ocurrir a cualquier temperatura, y la ebullición solo ocurre por encima de la temperatura o punto de ebullición, o sea, para el agua de 100 a más. ¿Mm? Recordad también que a mayor temperatura, mayor va a ser la volatilidad. O sea, si yo tengo un líquido a 10 grados Celsius, se va a evaporar lentamente. A 20 se va a evaporar un poco más rápido. A 30 se va a evaporar más rápido, violentamente. A esa vaporización violenta lo denominamos volatilidad. Listo. Ahora vamos a ver presión de vapor, chicos. Presión de vapor es una propiedad de los líquidos. Profe, pero es de vapor. No es el vapor generado, en el cual se ha convertido estas partículas que han estado en estado líquido.
Es la presión que ejerce, dice, el vapor de un líquido en equilibrio con él a una cierta temperatura. La presión de vapor se mide cuando se ha alcanzado el equilibrio dinámico entre la velocidad de evaporación y la velocidad de condensación. ¿A qué me refiero con ello? Tengo por aquí un sistema cerrado. Aquí está el líquido, que a medida que pasa el tiempo se va a convertir en vapor. ¿Qué? Porque es evaporación. Entonces va a llegar un momento, va a llegar un momento, va a llegar un momento, que si el líquido, dos partículas se evaporan, en el mismo instante, dos partículas de vapor se condensan. Por cada partícula que se evapora, una partícula se condensa. Cuando se llegue a ese estado, vamos a denominarlo estado de equilibrio dinámico. Ahí podemos medir lo que es la presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor? Pues la presión que ejerce el vapor formado por el líquido en ese estado. Sabemos que la presión se mide de un gas con los choques de las moléculas gaseosas hacia el recipiente que lo contiene. Lo hemos visto en estado gaseoso. Muy bien. ¿Qué podemos observar por aquí, chicos? Mira, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué sucede con la presión de vapor? La presión de vapor aumenta. La presión de vapor aumenta. Y a una misma temperatura, chicos, a una misma temperatura, podemos medir la presión de vapor también, de cada uno de los líquidos. A 20, la presión de vapor del agua es menor que la del alcohol y menor que el dietiléter, ¿no? Que es otro líquido orgánico. A una misma presión, a una presión de vapor de 760 milímetros de mercurio, podemos medir la temperatura. Esta temperatura sería la temperatura, pues, de ebullición. Presión de 760 torr, que es lo mismo que una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Su temperatura de ebullición del agua es de 100. Su temperatura de ebullición del alcohol etílico es 78,3. Su temperatura de ebullición del dietiléter es 34,6 grados Celsius. O sea, también podemos definir ya lo que es temperatura de ebullición. Sigamos. La presión de vapor depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Pero no depende de la cantidad de líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de la cantidad, chicos. Lo vimos en el tema de materia. Que la presión de vapor es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. No depende de la masa. Ya sea si tengo 1 litro de agua, 2 litros de agua, 3 litros de agua, su presión de vapor pues va a tener un solo valor a una temperatura dada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a mayor temperatura, las partículas de líquido se convierten más rápido en partículas gaseosas. Como hay más partículas gaseosas, va a haber mayor presión por estas partículas, mayor presión de vapor. También te dice que a mayor fuerzas intermoleculares, chicos, aquí atentos. Si las fuerzas intermoleculares son fuertes, y eso se da en el líquido, es porque es difícil romper estas fuerzas intermoleculares. O sea que si yo aumento la temperatura en un líquido, va a ser difícil que se rompan estas fuerzas intermoleculares y que estas partículas se conviertan en vapor. Entonces, como es muy difícil cuando las fuerzas intermoleculares son fuertes, muy, muy fuertes, entonces va a ser más difícil generar vapor. Por lo tanto, va a haber una menor presión de vapor. ¿Me dejo entender? Aquí, las fuerzas intermoleculares tienen una relación inversa con la presión de vapor.
Aquí las fuerzas intermoleculares tienen una relación inversa con la presión. Debido a que si las moléculas de líquido se atraen con mayor intensidad, es menor la posibilidad que se separen y formen vapor y por lo tanto va a haber una menor presión de vapor. ¿Correcto? Vamos a ver por aquí. Entonces. El siguiente punto. Temperatura de ebullición. Dice, esta temperatura de ebullición, denominado también punto de ebullición, se alcanza cuando la presión externa se iguala, ¿no? Sí, se iguala a la presión de vapor del líquido, midiéndose la temperatura de ebullición. Dice que si la presión externa toma el mismo valor que la presión de vapor, ahí se mide dicha temperatura, a la cual se va a medir la temperatura de ebullición. La evaporación ocurre a una presión de vapor menor a la presión externa. La ebullición, cuando la presión de vapor es la misma que la presión externa. ¿Se acuerdan que a nivel del mar, chicos, la presión atmosférica es de una atmósfera? ¿Se acuerdan? Ujú. Entonces, cuando la presión de vapor tenga el mismo valor, una atmósfera, se mide la temperatura, chicos, y esta temperatura va a marcar pues 100 grados Celsius. Entonces, el punto de ebullición normal se alcanza cuando la presión de vapor de líquido es igual a una presión externa de una atmósfera. La normal porque se da a condiciones normales. Entonces, cuando la presión de vapor es igual a la presión externa, o sea, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición del agua va a ser de 100 grados Celsius, que eso ya ha sido medido experimentalmente. Recordar también que la ebullición ocurre en toda la masa del líquido, en todo el cuerpo material. En cambio, la evaporación ocurre en la superficie. La ebullición en todo el líquido, la evaporación en la superficie. ¿Cómo varía la temperatura de ebullición? Con respecto al tipo de sustancia, con respecto a las fuerzas intermoleculares, la tensión superficial y la presión. El punto de ebullición dice depende del tipo de sustancia, si es iónico, molecular o metálico. Recuerda que los iónicos tenían mayor temperatura de ebullición que los moleculares y los metálicos pues tienen temperatura de ebullición variados. Las fuerzas intermoleculares, mientras más intensas son las fuerzas intermoleculares, entonces más difícil va a ser que se convierta en vapor. Por lo tanto, tengo que elevar a una mayor temperatura, por ello presenta un mayor punto de ebullición. ¿De acuerdo? La tensión superficial. Una mayor tensión superficial de los líquidos genera un mayor punto de ebullición, porque justamente la tensión superficial también está relacionada con las fuerzas intermoleculares de manera directa. Pero en cambio la presión de vapor tiene una relación inversa con las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, también va a tener una relación inversa con el punto de ebullición. A mayor presión de vapor, el líquido o los líquidos presentan un menor punto de ebullición. El que tiene mayor presión de vapor, porque fácilmente se convierte en vapor, por eso presenta un menor punto o temperatura de ebullición. El que tiene una menor presión de vapor es porque difícilmente se convierte en vapor, por lo tanto va a presentar un mayor punto de ebullición. Y eso sería toda la teoría del día de hoy. Un tema realmente teórico, ¿no, chicos? Pero que ahí se ha explicado de manera detallada y yo sé que ustedes pues lo van a repasar también para que no tengan ningún tipo de problemas en poder resolver los ejercicios. Vamos a los ejercicios, chicos. Vamos a los ejercicios del día de hoy. A ver, a ver, a ver.
Y les voy a compartir, claro, chicos, la PPT. A ver, guardar. Ta, tan, PDF, chicos, ¿no? Vamos a convertirlo en PDF. Mientras tanto, voy a abrir por aquí la pizarra, chicos. El jueves estaremos viendo el tema de sólidos. Sí, también es teórico. Ahí hablaremos acerca de los sólidos que presentan, pues, propiedades isotrópicas, o mejor dicho, la propiedad de isotropía, y aquellos líquidos que no presentan dicha propiedad. Vamos a clasificar a los sólidos, sólidos amorfos, sólidos cristalinos. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está mi...? 11. Aquí está. Así como también dentro de los sólidos cristalinos, pues vamos a clasificarlos también. Muy bien, ¿se logra ver, chicos, la pizarrita? Listo. Vamos a comenzar entonces. Mientras está cargando la diapo, por cierto, ¿ah? Ya llega, ya llega. Bien, veamos. Llegó, ¿no, chicos? Llegó, muy bien. Los líquidos, especialmente el agua, son disolventes esenciales en muchos procesos químicos, facilitan las reacciones químicas al permitir que los reactivos se mezclen en una solución. Respecto a los líquidos, indique las proposiciones incorrectas. Hoy nos pide las incorrectas, chicos. Las falsas y los falsos. Sus moléculas poseen movimiento vibratorio y de deslizamiento. Eso es recontra verdadero. Las fuerzas de cohesión, ¿sí? En promedio van a ser iguales a las fuerzas de repulsión. Eso quiere decir que todavía estas partículas vibran, pero además se desplazan lentamente. Así que esa primera proposición es verdadera. Está en el estado intermedio, ¿no? Entre lo que es un gas y un sólido. La primera, verdadera. Siguiente, chicos. Dos. Es un estado no condensado de la materia de menor entropía que un gas. Uy, eso es lo que eso tenemos que recordar pues del tema de materia. A ver, voy a colocar por aquí, mira, sólido, líquido, gaseoso. El líquido y el gas son considerados fluidos. Y el sólido y el líquido son considerados estados condensados. Eso está en su material de materia, chicos. Por eso ya no lo he repetido por aquí. Recordando, eso esto es para recordar. Entonces, aquí dice que es un estado no condensado. ¿Cómo sería entonces esa proposición? Recontra falso. ¿Por qué es un estado condensado? Porque aquí va a haber presencia de fuerzas, ¿qué tipo? Intermoleculares. O sea, por aquí va a haber London, dipolo, dipolo, puente hidrógeno. Los gases no, porque ahí predomina la reducción. ¿Estamos? Hasta ahí bien, ¿no?
¿Y cómo es la última, chicos? ¿Falsa también? Presentan forma definida y volumen variable. XD es al revés, ¿no? Volumen definido y forma variable. Falsote. La clave sería apagón. Ahí está. Las incorrectas. Dice, ¿no? Vamos a la segunda pregunta. Y dice, los líquidos son el medio de transporte para muchas sustancias químicas, por ejemplo, los seres vivos, el agua transporta nutrientes y desechos. Con respecto a las propiedades generales de los líquidos, señale el enunciado incorrecto. ¿Cuál es el incorrecto, chicos? ¿Cuál es el incorrecto? Fluyen con mayor facilidad que los gases. Obviamente que no. Los gases fluyen con mayor facilidad porque presentan mayor fuerza de repulsión, se encuentran a altas velocidades sus moléculas, ya que presentan alta energía cinética. ¿Ok? Esto podemos también mencionar con respecto a la entropía. La entropía. Respecto a la entropía, un sólido presenta menor entropía que un líquido y menor entropía que un gas. ¿Qué es entropía? Desorden molecular. Entonces, ¿dónde hay mayor desplazamiento? En los gases, que presentan mayor desorden. Caótico, movimientos caóticos, ¿no? La primera es verdadero. Con respecto a la densidad, los sólidos generalmente son más densos que los líquidos y los líquidos que los gases. Volumen definido también, la forma es variable. Son incompresibles también. Los compresibles son los gaseosos, los únicos. Presentan forma variable, sí, y volumen definido. Dado, chicos, y nos vamos a la pregunta número 3. Referente a la viscosidad, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas. Chicos, la uno. La viscosidad de un líquido depende de la forma y el tamaño de sus moléculas. Anda, el cuadro de la viscosidad, dime si eso es verdadero o falso. La uno, chicos. La uno dice la viscosidad de un líquido depende de la forma y el tamaño de una. Eso es, recontra. Verdadero, pues chico, recontra verdadero. Habíamos mencionado que depende, está en función a la estructura y el tamaño de la molécula, y que generalmente a mayor masa molar, vamos a colocar aquí en la 1, ¿no? A mayor masa molar, flechita hacia arriba significa mayor, o a mayor linealidad, esto de manera general, podemos decir que el líquido presenta mayor viscosidad. Y la viscosidad, dijimos que aquí lo vamos a representar con una U, pues. Y dale U. Así que por ahí la 1 es verdad. Mientras más intensa es la fuerza intermolecular, mayor es la viscosidad. Chicos, ¿qué relación tiene la intensidad de las fuerzas intermoleculares? La intensidad de las fuerzas intermoleculares con la viscosidad. Ujú. Tienen una relación directa, ¿sí o no? Porque si hay mayor intensidad de estas fuerzas, pues es porque se van a desplazar más lentamente.
Eso quiere decir que van a ser más viscosos. Así que por ahí la segunda también es verdadera. Está en la teoría entonces, chicos. Y la 3, ¿qué dice? El pentano tiene mayor viscosidad que el agua. Chicos, ¿el pentano qué es? El pentano es un hidrocarburo, ¿no? Porque tiene carbohidrógeno. Chicos, ¿y los hidrocarburos qué sustancias son? ¿Qué tipo de moléculas son? A ver, ¿quién recuerda? Por aquí voy colocando el agua. Todo hidrocarburo, ¿qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar, chicos? ¿Qué es? Los hidrocarburos son moléculas apolares, claro. ¿Y las moléculas apolares, qué fuerzas intermoleculares presentan? FI, fuerzas intermoleculares. Solamente presentan London, profesor. Muy bien. En cambio, el agua es una molécula polar y aparte de ser una molécula polar, esta molécula presenta H-FON, en este caso enlace entre hidrógeno y oxígeno. ¿Eso qué quiere decir, chicos? ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares que hay presente entre las moléculas del agua? Obviamente hay London, pero hay una de mayor intensidad. ¿Cuál es? Perdón, puente de hidrógeno. ¿Cierto? Como sabrás, puente de hidrógeno tiene mayor intensidad que dipolo-dipolo y mayor intensidad que la. Entonces, como hay una mayor intensidad por aquí, las fuerzas intermoleculares en las moléculas del agua. ¿Cuál es mi conclusión? Que la viscosidad del agua, conclusión por aquí, debido a que ya identifiqué, profesor, las fuerzas intermoleculares de cada sustancia, ya que uno es apolar y el otro polar, la conclusión sería que como el hidrocarburo tiene menor intensidad de fuerzas intermoleculares porque presenta la fuerza más débil, su viscosidad es menor pues que la del agua. Su viscosidad es menor que la del agua que presenta pues puente hidro. Y esto se acabó, chicos, ¿eh? Entonces por aquí también sería verdadero, ¿no? ¿Se entendió esa parte, chicos? La última. Todos somos verdaderos, así que la clave sería elegante, pues. Vamos a la pregunta número 4. La viscosidad indica la resistencia de un líquido a fluido deslizarse. Respecto a dicha propiedad, indique las proposiciones correctas. Las apolares, no, las polares, ¿no? Las polares, ¿no? Porque las polares tienen, aparte de London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Y las apolares tienen menor viscosidad ya que presentan solo London. En esa comparación, sí. Las apolares, al presentar solamente London, presentan menor viscosidad, pues, ¿no? Que los polares. Respecto a dicha propiedad, indique las proposiciones correctas. Depende únicamente de las fuerzas intermoleculares. O sea que la viscosidad solamente depende de las fuerzas intermoleculares, chicos. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso. Depende, en esta teoría hemos mencionado 3 puntos claves. Depende de las fuerzas intermoleculares, sí.
Depende de qué más, de la temperatura, ¿no? Depende de qué más, chicos, de su estructura, ¿no? Y cuando hablo de estructura, hablo de tamaño también, ¿no? Vamos a colocar I o tamaño. Ya. Entonces, esos son los tres factores los cuales dependen o está en función la viscosidad, ¿no? Falso, falso, falso. Vamos a la 2. Si las fricciones internas entre las moléculas son débiles, entonces el líquido tiene mayor viscosidad. ¿A qué se refiere con fricción interna, chicos? Con atracción, pues. O sea, te está diciendo que las fuerzas intermoleculares, está diciendo que las fuerzas intermoleculares son débiles, o sea, bajas, de menor intensidad. Entonces, chicos, ¿qué sucede con la viscosidad? ¿Presenta mayor viscosidad o menor viscosidad? Las fuerzas intermoleculares tienen una relación directa con la viscosidad, ¿no? Mencionamos en clase que mientras más intensa es la fuerza, mayor es la viscosidad. Si es menos intensa, pues menor es la viscosidad. Acá dice, si es débil, ¿es mayor? No, falso. Si es fuerte, es mayor. Nos vamos a la tercera proposición y esa debe ser la correcta. A la misma temperatura, la viscosidad de la glicerina es mayor que la viscosidad del etanol. Qué bonita proposición, chicos. ¿Por qué le digo qué bonita proposición? Porque si tú te das cuenta, ambas moléculas presentan ambas sustancias, perdón, entre sus moléculas presentan London, como toda molécula, pero también ambas presentan puente de hidrógeno. Vamos a ver qué vemos por aquí. Tú sabes que el puente de hidrógeno, chicos, será entre el hidrógeno de una molécula, entre el hidrógeno de una molécula y un par de electrones del oxígeno de la otra molécula. Ahí está. A ver. Entre el hidrógeno que está conectado al oxígeno de una molécula, entre los pares de electrones del oxígeno de otra molécula. Así se da el puente de hidrógeno. Es la primera molécula, molécula A, molécula 1 y esta es la molécula 2. ¿Te acuerdas o no? Ahí se da el enlace puente de hidrógeno, el pH. Puente de hidrógeno. Oye, si este oxígeno tuviera otro par de electrones libres, claro que sí, aquí hay otro enlace, obviamente. No sé con quién, no nos interesa. Entonces aquí, este par de electrones se va a encontrar con otro hidrógeno de otra molécula. Y también se va a generar otro puente de hidrógeno. ¿Estamos? Entonces el hidrógeno genera un puente de hidrógeno y el oxígeno, que tiene dos pares libres generalmente, presentan dos puentes de hidrógeno. Entonces tú dices, hacha, profe, ya lo estoy entendiendo. Mira qué vamos a hacer con estos OHs. Lo voy a hacer de manera detallada. Tú sabes que el OH, el oxígeno, el hidrógeno solamente forma enlaces. Tú sabes que como este oxígeno
Tú sabes que como este oxígeno tiene un par y otro par de electrones. Dos pares de electrones porque tiene dos enlaces simples. Dos libres, tiene dos pares libres. Entonces, aquí se va a formar un enlace puente hidrógeno. Uno, dos, tres. Por cada OH se forman tres enlaces puente hidrógeno. ¿Me dejo entender o no con lo que te he explicado por aquí? Por cada OH se va a generar tres puentes de hidrógeno. Dos por los pares de electrones del oxígeno y uno por el hidrógeno de esa misma molécula. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se van a generar ahí en esta primera molécula? 9 puentes de hidrógeno. ¿Es correcto? Esa molécula va a sentirse atraída por 9 puentes de hidrógeno. Profe, ¿dónde está el H2? Aquí está el H2. Aquí está H2. Aquí está el H y aquí está el H2. ¿De acuerdo? El CH y el CH2. Listo. No es que lo he borrado, no, sino que no lo utilizamos para poder explicar, pues, este ejercicio. De acuerdo. Entonces, como aquí, ¿no? Aquí va a haber otro puente de hidrógeno. Por cada OH se generan entonces tres puentes de hidrógeno de una molécula. El otro dice C2H5OH. C2H5 y por aquí está el OH. Oye, como presenta un solo OH, entonces, ¿cuántos puentes de hidrógeno se van a generar? Uno por este par, otro por este par y uno por este hidrógeno. O sea, se van a generar tres puentes de hidrógeno. Cierto, ya sabemos que son moléculas polares, que aparte también van a presentar fuerzas del hondo. Pero nos interesa es la fuerza predominante, que es la puente de hidrógeno. Como el primero presenta mayor cantidad de puente de hidrógeno por cada molécula, eso quiere decir que va a haber una mayor intensidad de atracción. Por lo tanto, la conclusión sería, que la viscosidad de esta primera sustancia, que es el CH2OH, CHCOH, CH2OH, es mayor que la viscosidad, pues, del C2H5OH. ¿Sí? Es mayor que la viscosidad del C2H5OH, ¿no? Listo. Entonces es por la cantidad de puente de hidrógeno. Muy bien, chicos. Está claro, ¿no? Vamos por uno más. Con esta cerramos. Tensión superficial, chicos. En la industria dice es importante en procesos como la pintura, la impresión, la limpieza y el lavado de las superficies, entre otros. Respecto a la tensión superficial, indique las proposiciones incorrectas. A ver, la primera proposición dice, un litro de acetona tiene menor tensión superficial que 5 litros de acetona. Chicos, revisemos tema de materia. La tensión superficial es una propiedad intensiva o extensiva. La tensión superficial, chicos, es una propiedad. Puedes guiarte de la cantidad de OH, solamente que yo lo explico en forma de dibujo para que se den cuenta, chicos, de ello, ¿sí? Entonces, por aquí es una propiedad intensiva, ¿no? Propiedad intensiva. Y si es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia, ¿no? No depende de la cantidad. Sea un litro, sea 5 litros, sea X litros,
La tensión superficial de la acetona va a ser el mismo valor si se encuentra a la misma temperatura, obviamente, ¿no? Y eso sería este sería la falsa, ¿no? Entonces, que no podría ser el de aquí, ni el de aquí. O sea que la 2 es verdadero, a leguas, ¿no? La 2 es verdadera. Dice, las gotas de mercurio son más esféricas que las gotas de agua, eso lo vimos, es verdadero. Es más tensión superficial presente en las metales. La tensión superficial del agua de mar es más intensa que en comparación con la del agua pura, chicos. El agua de mar es la salmuera, ¿sí o no? Y aquí tengo agua pura. Chicos, también lo vimos en clase, ¿sí o no? Con respecto a la tensión superficial, la salmuera, que es agua con sal, que es un compuesto iónico, agua con sal, sea cual sea la sal, va a presentar mayor tensión superficial que simplemente agua. Así que esa última también es verdadera. Y la clave, la falsa, sería solo uno. Y así es. Todo está en la teoría, entonces, chicos. Habrá que ir marcando por ahí verdaderos y falsos. Lo importante es que se ha explicado, pues, a detalle cada una de estas propiedades. Dicto claves. 6. Avión. 7. Besito. 8. Casita. 9. Elegante. 10. Amor. 11. Besito. 12. Elegante. 13. Elegante también. 14. Dedito. Y 15. Barquito. ¿Tienen la clase o se van a descansar? Si no explico la 12, ¿ah? Tengo tiempo yo. Con gráfica, ¿no? ¿Qué era volatilidad, chicos? A mayor volatilidad, para que un líquido sea más volátil, vamos a colocarlo aquí. Para que un líquido sea más volátil, es porque presenta mayor o menor temperatura de ebullición. ¿Qué dicen ustedes? Ujú. ¿Menor o mayor, chicos? La volatilidad, para que te des cuenta de ello, la volatilidad primero, relaciónalo. Recuerda que volátil es que se vaporiza fácilmente. ¿Quién se vaporiza fácilmente? Aquella sustancia, aquella sustancia, donde los líquidos tienen fuerzas pequeñas de atracción. Se vuelven vapor fácilmente. O sea, aquellas sustancias que presentan menor fuerza intermoleculares son aquellas que son más volátiles. Oye, pero los que presentan menor fuerzas intermoleculares es porque su temperatura de ebullición, ¿cómo es? Es porque su temperatura de ebullición es baja, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque rápidamente se vuelven vapor. Eso lo explicamos, chicos. Entonces, si tú comparas el etanol, aquí, amarillo, con el agua, por aquí, le vamos a colocar celestito,
Si yo lo comparo a una presión dada, pues digamos que lo compare a una presión de una atmósfera, ¿ya? Vamos a trazar la línea por aquí. Vamos a trazar una línea más gruesita. Ahí está. La temperatura a la cual ebulle el etanol a esa presión es 80 y algo. El agua es 100. Entonces, como el agua tiene mayor temperatura de ebullición, es menos volátil, ¿no? La temperatura de ebullición tiene una relación inversa con la volatilidad. Acá te dice que el agua es más volátil que el etanol. No, pues eso es falso. El etanol es más volátil. ¿Por qué? Porque presenta menor temperatura de ebullición. O sea, mi conclusión sería así. Tú agarras temperatura de ebullición a una atmósfera, dice, a una atmósfera. Temperatura de ebullición del etanol, ET, es menor que la temperatura de ebullición que el agüita. ¿Ok? Entonces, la presión, perdón, la presión de vapor. La volatilidad, la volatilidad, chicos, del etanol es mayor que la volatilidad del agua, ¿no? La volatilidad del agua. Y eso se debe también a la presión de vapor, chicos. Se lo puedo relacionar de esa manera. ¿Correcto? La siguiente dice, a 760, que es una atmósfera, el agua hierve a mayor temperatura. Claro, aquí en el etanol a 80, la acetona a 60, el éter etílico pues menor que 40. ¿Qué más? Entre la acetona y el etanol, en este último las fuerzas intermoleculares son más intensas. Acetona, etanol. Como el etanol tiene mayor temperatura de ebullición, eso quiere decir que presenta mayor fuerzas intermoleculares. Así que el etanol le gana al acetona. A 760 milímetros de mercurio, el éter es el que presenta menor punto de ebullición. Sí, el éter sí. Menor, ¿no? Menor a 40. La acetona hierve a mayor temperatura. El éter etílico. La acetona hierve a mayor temperatura, sí, casi 60. El éter menor que 40. Entonces, toda esa información te lo da la gráfica. Te pedía la incorrecta y la incorrecta es la. Ahora sí, chicos, nos vemos. Cuídense. Las 7. A ver, las 7, las 7, las 7. Me tienen que almorzar, ¿eh? ¿De qué me habla las 7? La última y nos vamos, ¿ya? Tensión superficial a 20 grados Celsius. Si las fuerzas intermoleculares de un líquido son grandes, si las fuerzas intermoleculares de un líquido son grandes, entonces la tensión superficial recuerda que es grande. Recuerda que la tensión superficial lo expreso con este símbolo. Las fuerzas intermoleculares tienen una relación directa con la tensión superficial. La 1, esa sería, a ver, la tensión superficial es pequeña. Eso sería verdadero, ¿no? A ver, sí. Entonces aquí te pide las incorrectas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí, no? ¿O falso? A ver. Las fuerzas intermoleculares de un líquido son muy grandes. Entonces, acá dice pequeña. Yo vi tensión superficial grande. Pequeña, esto es falso, pues se tiene relación directa. XD. El mercurio presenta menor tensión superficial que el bromo. Chicos, el mercurio y aquí el bromo. El bromo es Br2, ¿no? O sea, Br con Br. Chicos, ¿cómo es esta molécula? Esta molécula es apolar, ¿sí o no? Si esta molécula es apolar, entonces, sus fuerzas intermoleculares, ¿cuáles son? La única es el hondo, ¿sí o no? London. Chicos, y aquí el mercurio es un metal, ¿sí o no? Y si el mercurio es un metal, presenta enlace metálico, ¿sí o no? Presenta enlace metálico. ¿Qué es más fuerte? El iónico, el covalente, el metálico son más fuertes que todas las fuerzas intermoleculares. Por eso es que el mercurio presenta mayor tensión superficial
El mercurio presenta mayor tensión superficial que el bromo, po. ¿Por qué? Porque el enlace metálico es más fuerte. Hay mayor atracción entre sus átomos de mercurio y menor atracción entre las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces por eso es falso. Y la 3 dice, debido a la tensión superficial, el lagarto basílico camina por la superficie del agua sin hundirse huyendo de sus depredadores. Claro, algunos insectos caminan sobre el agua. Ahí está. Listo, nos vemos, chiquilines. Cuídense, bye bye. Ahora pues dice, la 10 no, ya no. Nos vemos, cuídense. Chau, chau, chau.